Egun on guztioi, gaur tokiko gobernu batzordean hartutako akordi batzun berri emango dugu. Eta lehenengoa, Bilasaliako etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentroa 2023ko udaberrian egongo da eraikita. Tokiko gobernu batzordeak onartu du Construcciones Murias S.A. enpresari Bilasalian etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentro bat gaitzeko kontratua esleitzea. Proiektuak 1.900.000 euroko aurrekontua du eta 18 hilabeteko ekikaritze epea. Eskuhartzearen bidez, etxetik gabeko pertsonen eguneko zentrorako honako espazio hauek egokituko dira. Pabiloian, garajea, erdizotoko soilarua eta Bilasaliako beko soilaruaren zati bat. Era berean, Tokiko gobernu batzordeak onartu du Baum Arkitektura y Urbanismo enpresari esleitzea aurreikusitako obren zuzendaritza fakultatiboaren zerbitzuaren kontratua. Kontratuaren iraupena bat etorriko da obrak egiteko denborarekin eta hau 18 hilabetekoa izango da. Gehi obren bermealdiaren iraupena eta kontratu honen prezioa 98.000 eurokoa izango da. Uno de los acuerdos que se ha tomado hoy en la Junta de Gobierno ha sido que el centro de día para personas sin hogar en Bilasalia estará construido en primavera de 2023. La Junta de Gobierno ha aprobado adjudicar a la empresa Construcciones Murias S.A. el contrato de ejecución para habilitar un centro de día para personas sin hogar en Bilasalia. El proyecto tiene un presupuesto de 1.855.000 euros y el plazo de ejecución será de 18 meses. La intervención consiste en acondicionar para centro de día de personas sin hogar los siguientes espacios: el pabellón, garaje, la planta semisótano y parte de la planta baja de Bilasalia. El resto de los espacios que incluyen la otra parte de la planta baja, así como la planta primera entera, se destinarán al programa de familias. Y a su vez la Junta de Gobierno ha aprobado adjudicar a Baum Arquitectura y Urbanismo el contrato del servicio de la dirección facultativa de las obras previstas. La duración del contrato será coincidente con los tiempos de ejecución de las obras, 18 meses, más la duración del periodo de garantía de las obras. Y el precio de este contrato es de 98.000 euros. Otro de los acuerdos, beste akordioa hartu dana izan da, kaleen izenean batzorde txostengilea. Tokiko gobernu batzordeak onartu du Ategorrieta Ulia auzoko parke bati Josetxo Maior parkea izena jartzeko proposamena. Prozesu hori, irekitzarekin batera, kaleen izenen batzorde txostengileak azaroan ekingo dio. Ziurrenik, bere jarduerari garapen eta lurralde plangintzako batzordean aurreko agintaldiko eskema berarekin. Ategorrieta Ulia auzoan dagoen Plater Tiroko eraikin zaharraren ondoan dagoen parke berriari, Josetxo Maior parkea, Ulia mendia zaintzeagatik ezaguna den Donostiarra, izena ematea proposatzen da. Otro de los acuerdos que se ha tomado hoy en la Junta de Gobierno es en cuanto a la ponencia de calles. La Junta ha aprobado la propuesta para la denominación Parque Josetxo Maior a un parque en el barrio de Ategorrieta de Ulia. Con la apertura de este proceso, la ponencia de calles retomará su actividad posiblemente en la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio en el mes de noviembre, con el mismo esquema del mandato anterior. Y la propuesta contempla la denominación de Parque Josetxo Maior, popular donostiarra, conocido por su cuidado del Monte Ulia, a un parque situado junto al antiguo edificio del Tiro al Plato en el barrio Ategorrieta Ulia. Eta beste akordio bat izan da, eskulturak berdintasuna. Tokiko gobernu batzordeak onartu du Bidebieta, Altza eta Intxaurrondo auzoetan eskultura iraunkorra jartzeko proiektu lehiaketa kontratatzeko espedientea. Berdintasuna sustatzea helburu duen lehiaketa da, espazio publikoan ikusarazteko eta emakumeen lana aitortu eta baliozteko. Udalak berdintasunarekiko konpromisoa berretsi nahi du, eta aldi berean historian zehar emakumeak izan duten paper garrantzitsua aitortzeko aurrerapausoa eman du. Lehiaketara aurkezten diren instalazioak aipatutako helburuarekin lotuta egon behar dute eta helburu nagusia emakumeen lana goraipatzea izan behar da. Eskultura horiek emakume langileak omenduko dituzte eta errekonozimendu gisa balioko dute inolako errekonozimendu sozialik gabe lan egin duten eta lan egiten duten emakumeen guztientzat. Lizitazio aurrekontua 6.000 eurokoa da lote bakoitzeko eta proiektuak aurkezteko epea 30 egunekoa da.
Otro de los acuerdos que se ha tomado en cuanto a las esculturas de igualdad, la Junta de Gobierno local ha aprobado el expediente para la contratación del concurso de proyectos para la instalación de sendas esculturas permanentes en los barrios de Bidebieta, en el entorno de Contadores, Alza, entorno del Parque de Arría e Inchaurrondo, plaza de Sagastieder. Se trata de un concurso que busca fomentar la igualdad para visibilizar en el espacio público y reconocer y poner en valor el trabajo de las mujeres. El Ayuntamiento pretende reafirmar su compromiso con la igualdad y estas esculturas supondrán un homenaje a las mujeres trabajadoras, las de las fábricas de Bidebieta, las de las casas de Alza y las baserritarras en Inchaurrondo, y servirán como reconocimiento a todas aquellas mujeres que han trabajado y trabajan sin reconocimiento social alguno. Y el presupuesto de licitación es de 6.000 euros por lote y el plazo de presentación de los proyectos es de 30 días desde el día siguiente a la publicación de la licitación en el perfil del contratante. Estos son parte de los acuerdos que se han tomado hoy en la Junta de Gobierno y ahora, pues, abierta a cualquier pregunta que quieran realizar. Zuen hitza da momentu honetan. Nik galdetu nahi nizun sobre el cierre del Museo de la Ciencia, del Kutxa Espacio. No sé, el Ayuntamiento, euskeraz eta erderaz eskatuko izut, ze posizio daukan, zer daukan esateko, porque zalaparta sortu da, kezka ere bai, herritarrei ze mezu udaletxearen aldetik. Bueno, nik eskatuko nizuen gai honi buruz, gai zorrotza da, eta nola ez, alkatearen gaia dela, eta eukiko dezute aukera, eta nik usten dut beraien reflexioak berak egingo ditula, eta nik usten dut bera dela pertsona momentu honetan galdera hori erantzuteko. Bueno, yo creo que, como bien he dicho en euskera, es un tema que ha salido este fin de semana. No nos ha dado tiempo prácticamente ni a saber un poco cuál es la decisión o cómo la han tomado, y como es lógico, entiendo que es el alcalde el que tiene que dar respuesta a estas preguntas. Sobre el parque de Josécho Mayor, habláis aquí en la nota de un nuevo parque, pero es el que existe actualmente para niños, o sea, que está en esa campa, Eso es, que se va a sí. renovar o así, o Eso ese es. mismo parque que se Sí. le va a llamar Josécho Mayor, ¿no? Así es, bye. Vale, vale. Sí, nos mandan una pregunta por WhatsApp, Nekane. Tras un año en blanco, hoy comienza el proceso de presentación de candidaturas a Tambor de Oro. La pregunta es si se espera mucha respuesta y si se anima a la gente a participar. Sí, una vez abierto el plazo, lógicamente hacemos un llamamiento a la gente, pues, para que intervenga en este proceso, porque eso es, yo creo que lo que perseguimos, ¿no?, desde el nuevo formato en cuanto a la elección del Tambor de Oro. Y ya, pues, una vez abierto el proceso, yo creo que finaliza el día 14, me parece que es. Esperemos que haya mucha participación, es lo que animamos a la gente a que así lo haga, así se haga. Bye. Asko.